EWTN España. La alegría y el orgullo de ser católicos. A estos 3 pastorcitos portugueses se les apareció la Virgen Santísima, la Madre de Dios, nuestra Madre. Sus nombres: Jacinta, Francisco y Lucía. Por medio de ellos, la Virgen Santísima quiso transmitir al mundo un mensaje, unas llamadas, la necesidad que tenemos todos de vivir el Evangelio. Sus cortas edades no les impidieron, llenos de amor y de inocencia, aceptar el llamado de María, hasta cumplirlo en un grado heroico, sufriendo por los pecadores. Podemos decir que se crucificaron y con la gracia de Dios soportaron el dolor que les redimía y salvaron muchas almas, porque vincularon sus vidas, como los santos, en hacer por amor a Cristo oración y penitencia, sacrificios por y para la conversión de los pecadores, la paz en el mundo y para desagraviar al Inmaculado Corazón de María, tan sufriente y dolorido por los pecados y las ingratitudes de los hombres. El santuario de Fátima, por su bendita revelación, guarda así la presencia espiritual de María Santísima, un tesoro de incalculable valor. Ella nos llama a la santidad, a la conversión, a emprender decididos el camino marcado por nuestro Señor Jesucristo, que nos conducirá a la vida eterna, verdadero fin del hombre. Santuario de Nuestra Señora de Fátima. Fátima, palabras de salvación. Aljustrel, un pequeño pueblo dependiente de Fátima, Portugal. Este fue el lugar elegido por la Virgen Santísima para manifestar al mundo su amor de madre a todos los hombres. Entre encinas y olivares, entre bellos prados de tomillos, violetas y madreselvas, se desarrollaba la vida de un pueblo muy pobre, casi inexistente. Es este un lugar de impronta y esencia agrícola, ganadera lanar, con una fuerte raigambre espiritual, donde los hombres trabajan en las haciendas, en sus diferentes quehaceres, y las mujeres se desenvuelven en el hogar, bendiciendo al Señor y a la Virgen Santísima por las gracias que reciben cada día en sus trabajos. Los más pequeños ayudan a sus padres, entre otras cosas en las labores del pastoreo. Hija mía, no te olvides de rezar el Santo Rosário. Não era nada parecido com os de agora. Não havia estradas, não havia que comer, só apanhámos coisinhas no campo para comermos. Não havia uma loja, não havia... Aqui não havia nada, era um lugar com muito pouquinhas casas e se queríamos alguma coisa tínhamos que ir muito longe, não havia dinheiro, não havia... Só trabalhámos no campo. Viviam da agricultura, era tudo, não havia caminhos, era tudo
terra batida, as casas estavam caindo, onde cultivavam as terras e produziam a sua alimentação, e viviam muito pobres. Aquí se aprendía desde muy pequeño a pronunciar el santo nombre de Jesucristo, la devoción a los santos, a la Virgen Santísima. Los padres inculcaban a sus hijos muy tempranamente un verdadero amor filial por las cosas de Dios, mandándolos a catequesis o a escuchar la palabra de Dios, manifestada en sus representantes en la tierra, los sacerdotes. Y ellos mismos, como padres de familia, que muy bien instruidos eran sus maestros en casa. Los hogares estaban bendecidos por el sacramento del matrimonio y la fidelidad conyugal enteramente guardada. Recibían los hijos que el Señor les quisiese conceder, no como una carga, sino como un don de Dios que enriquecería sus casas. En general, se sabía lo que era el matrimonio cristiano, se sabía lo que eran los padres cristianos, se sabía que un padre cristiano lo primero que hacía era enseñar las oraciones a sus hijos en cuanto podían hablar, en cuanto podían decir las primeras palabras, lo primero que aprendían era rezar. Es así como se forjaban almas puras e inocentes, almas de niño, donde la inocencia predispone mejor para la presencia del Espíritu Santo. Quizás por ello fue por lo que la Virgen Santísima se dignó manifestarse en este lugar, a estas gentes, pues así encontró esta tierra de apenas unos 30 hogares, un pueblo de fe, un pueblo que sabía a ciencia cierta que todo depende de Dios, que todo lo que existe es una manifestación de Dios. Un pueblo muy santo, muy sencillo, mas muy devoto y practicaban el cristianismo a 100%. Era gente muy humilde. Me recuerdo de hablar que mi abuela se tenía 3 batatas, los pobres venían a la puerta y le daban las 3 batatas. Rezámos o terço todos os dias, nunca saímos deitar sem rezar o terço, ia-se à missa todos os domingos, íamos todas as primeiras sextas-feiras à confissão e à comunhão. Era muito diferente agora não é nada parecido com o que era então. O que eu sinto é que é muita pena nós agora não sermos como éramos antigamente, porque realmente então nós éramos muito mais amigos de Nosso Senhor do que somos agora. Hay que tener en cuenta que la sociedad en la cual nacieron y vivieron los primeros años de su vida, los pastorcillos de Fátima, reflejaba la sociedad típica de profundas raíces cristianas. Era muy fácil llegar a la santidad. Había gente del pueblo, gente sencilla, gente sin cultura, que llegaba fácilmente a la santidad. Un pueblo de 30 habitantes, Aljustrel, que no era tan distinto de otros pueblos de la zona. Era el resultado de siglos de evangelización y de siglos de práctica cristiana. No tenemos que olvidar que la gente de estos pueblos, que no tenían grandes adelantos tecnológicos, pero tenían un buen conocimiento del Señor por el bagaje tan grande que tenían, no quizá de formación teológica, que no les interesaba, sabían el catecismo, pero bagaje importante de práctica religiosa, que era algo normal en la sociedad de aquella época, y eso hacía que hubiese santos de verdad. En aquella época normalmente en cada pueblo estaba su párroco, el párroco que aparte de celebrar la misa normalmente dirigía el rosario, o a veces se rezaba las vísperas, como la misa era por la mañana antes del concilio, por la tarde se rezaban las vísperas, se hacían todo tipo de novenas, y entonces los auxilios espirituales que tenía aquella pobre gente eran muchos. Era muy fácil que viviesen el Evangelio. Había un ambiente cristiano que se respiraba y que hacía que fuera normal cuando estaban trabajando o cuando estaban cuidando de los animales que rezasen el rosario como algo normal. Ya antes de las apariciones cuenta Sor Lucía cómo con frecuencia rezaban el rosario. Eso, por desgracia, se ha perdido también por la evolución del secularismo, que ha ido poco a poco quitando esas costumbres. Se ha perdido la conciencia de comunidad cristiana cuando, al perderse la noción de Dios como Padre de todos, se ha fomentado el individualismo. Hoy, en Fátima,
Las cosas han cambiado mucho. El progreso de la civilización abre nuevas miras al desarrollo. Y si bien es cierto que aún se conserva ese aire rural de antaño, ese sabor añejo en muchos lugares, y aunque las nuevas tecnologías se dejan ver en los afanes de los portugueses de hoy y de los que vienen de afuera, les une la búsqueda y el encuentro de un mismo sentir, la mediación maternal de María. Porque la Virgen Santísima ha dejado aquí su amor de madre, esa perla preciosa que nos conduce al Hijo y que nos lleva al cielo. Este santuario mariano se ha convertido en un templo de oración, de conversión, de entrega a Dios. Aquí, en unión con el Sumo Pontífice, por el que tanto oraba el pastorcito Francisco, forman iglesia todos los peregrinos, a través de María. Conozcamos los distintos espacios de este recinto sagrado y el mensaje de Nuestra Señora. Cómo Dios Padre, a través de la Virgen Santísima, en su infinita misericordia, quiso mostrarse radiante de amor en este bendito lugar. El santuario de Fátima se encuentra localizado en la llamada Cova de Iría, feligresía de Fátima, en Portugal, antigua propiedad rural de los padres de Lucía. Hoy es uno de los más destacados centros de peregrinación mariano del mundo. Anualmente, más de 5 millones de visitantes de todos los países se desplazan hasta aquí, especialmente desde los días 13 de mayo, festividad de Nuestra Señora de Fátima, al 13 de octubre de cada año. O santuário não era nada, era só monte, não era nada, nadinha, nem a capelinha tinha. A primeira coisa foi aquela capelinha pequenina, que lá está. De resto, tudo que lá está feito, tudo foi feito depois de Nossa Senhora aparecer. Fue aquí, donde hoy se encuentra la llamada Capilla de las Apariciones o Capeliña, verdadero corazón del santuario, aquí, donde la Virgen Santísima, irradiante de luz, se mostró por primera vez a los 3 santos pastorcitos. Su deseo, ser luz, que ilumine nuestro peregrinar, ser camino firme y seguro para alcanzar la bienaventuranza. Bendita luz y bendita Señora, más bella que el sol, como dijeron de ella los niños nada más verla, la llena de gracia y de misericordia, que con su presencia y mediación lleva a muchas almas a Dios. Esta capilla, que fue construida por mandato de la propia Virgen, y a pesar del atentado sufrido por una bomba poco después de su inauguración, se conserva expuesta tras el altar, donde diariamente se celebra el santo sacrificio del Calvario en multitud de idiomas para multitud de fieles. Bajo el mismo pedestal donde se encuentra la imagen actual de la Virgen, se halla el sitio exacto donde crecía la pequeña encina sobre la cual se mostró por primera vez la Virgen Santísima a los pastorcitos. Frente a esta, una extensísima explanada o recinto de oración que habitúa al feligrés para los ejercicios de piedad, siendo muy comunes los recorridos de rodillas por la misma hasta alcanzar la capilla. Promesas, gracias, ruegos, intercesiones, favores. Los peregrinos, incluso los más pequeños, en su afán de reparar al Inmaculado Corazón de María, piden gracia y bendición, claman plegarias infinitas a la Madre de Dios y, tratando de cumplir los consejos de la Madre, oran y hacen penitencia para alcanzar así los favores del cielo, por ellos y para la conversión de los pecadores. Este es el lugar donde se celebran, además de otros actos importantes de devoción mariana,
como el rezo diario del Santo Rosario en multitud de idiomas, bendiciones de objetos religiosos, bendiciones a los enfermos con el Santísimo Sacramento, procesiones eucarísticas y la concurridísima procesión de las velas, emotivo acto de amor, devoción, fe y esperanza. Junto a la capeliña y frente a la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, ubicada en el centro del santuario, en cuya base se encuentran varias fuentes de agua, depositarias de gracias especiales, podemos contemplar la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, también llamada Basílica Antigua, frente a la nueva iglesia de la Santísima Trinidad. Esta hermosa construcción fue diseñada en 1928 por el arquitecto holandés Van Krieken. De estilo neobarroco, se consagró el 7 de octubre de 1953. Al contemplarla, se capta el deseo del autor de manifestar la esencia del mensaje de Fátima, que junto con la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, forma el Inmaculado Corazón de María. Y como parte de un mismo conjunto, la columnata de la basílica decorada con imágenes de santos portugueses como San Juan de Dios o San Antonio de Padua, además de otras imágenes de santos y apóstoles devotísimos de María Santísima o fundadores de congregaciones religiosas, como Santa Teresa de Ávila o San Francisco de Sales. Ya en el interior destacan 15 altares que representan los 15 misterios del Santo Rosario. El cuadro del altar mayor figura el mensaje de Nuestra Señora a los pastorcitos, preparados por el ángel de Portugal por medio del encuentro con Jesús en la Eucaristía. En él se representa de rodillas a don José Alves Correia da Silva, obispo de la diócesis en la época donde tuvieron lugar las apariciones, quien declaró el 13 de octubre de 1939 dignas de crédito las visiones de los pastorcitos. Asimismo sobresalen en los 4 ángulos del interior de la basílica las imágenes de los grandes apóstoles del Santo Rosario y de la devoción al Inmaculado Corazón de María, como fueron San Antonio María Claret, Santo Domingo de Guzmán, San Juan Eudes y San Esteban, primer rey de Hungría. Y es que la Virgen Santísima se mostró en Fátima a los pastorcitos en la última aparición como la Virgen del Rosario. Cuando le preguntan quién eres, la Virgen no lo dice. Y durante varias apariciones no lo dice, solamente en la última aparición dice: yo soy la Virgen del Rosario, para que quedase bien claro que era el Rosario, el arma poderosa por el cual se podía vencer todo lo que se echaba encima. El Santo Rosario, verdadera joya de devoción mariana, que nos predestina como oración espiritual a alcanzar los goces celestiales. Compendio evangélico para hacernos uno con Cristo, ejercicio de piedad mariana que nos hace ser hijos de Dios. Fijémonos en Francisco, un niño inocente, sano espiritualmente, pero que tuvo que rezar muchos rosarios por consejo de la Virgen María para poder ir al cielo. O Jacinta, una niña de 7 años, que además volcó su vida en penitencias y mortificaciones para desagraviar al corazón doliente de María. Y animada de la generosidad y pureza virginal que emanaba de aquel inmenso amor de madre, ayudó a santificar almas. Y sigue guiando desde el cielo, en la comunión de los santos, con su ejemplo, a muchos fieles en su peregrinar por la tierra. Por eso, siendo el rosario un vehículo de santificación, nos ayuda a emprender el camino santo de la perfección cristiana, pues no hay santo que no rece el Santo Rosario. Francisco
Lucía y Jacinta, ellos descansan aquí, como verdaderos imitadores de Cristo, ejemplos de santidad y entrega, abnegación, fe. Muy queridos y visitados por los fieles de todas las naciones, verdaderos mediadores de gracias y consolaciones espirituales. Fallecidos en olor de santidad poco después de las apariciones, como bien les había predicho la Virgen Santísima, fueron beatificados por su santidad Juan Pablo II durante su pontificado como modelos de la cristiandad. Junto a su prima del alma, Jacinta, se halla el sepulcro de Sor Lucía, última superviviente de los 3 videntes, que volvió a la casa del padre hace muy poco. Lucía. Ella sacrificó su vida por amor a Dios y a la Virgen como hermana carmelita y entregó su alma a Dios a los 95 años de edad, cumpliendo fielmente el mandato de la Virgen de difundir la devoción a su Inmaculado Corazón, como le había revelado en la primera aparición. Sus restos fueron trasladados en una emotiva y entrañable ceremonia desde el convento de las Hermanas Carmelitas de Coimbra hasta el santuario de Nuestra Señora de Fátima. Vidas estas, ejemplares y santas, que nos recuerdan el fruto virtuoso que emana de la santa obediencia, una obediencia firme a la Virgen, una confianza ciega en su mandato, a pesar de las oposiciones, de las contrariedades, ingratitudes, desconfianzas, incluso soportando el encarcelamiento del cuerpo, por los que se resisten a creer y no pueden encarcelar el alma. Supieron estos niños mostrar al mundo que se puede ser alma de Dios con tan solo 7 u 8 años. Estos niños conocieron la pobreza material, como bien podemos ver, visitando sus humildes casas en Aljustrel, que todavía conservan en perfectas condiciones familiares descendientes directos de los mismos. Pero dijeron sí a otra riqueza, a la riqueza espiritual que les brindaba la Virgen María en Cristo crucificado. Optaron por vivir una santidad que admiraba no solo a sus más allegados, sino a toda una multitud de convecinos y que siguen admirando en el presente a infinidad de fieles. Porque muchos también fueron los que creyeron a los videntes en lo que la Virgen les transmitía. Muchos. Más de 50.000 personas, como bien recogen los periódicos de la época, quienes se concentraron aquel 13 de octubre de 1917, día de lluvia torrencial, en lo que hoy es la explanada del Santuario de Fátima, en Cova de Iría, para contemplar atónitos el baile del sol. O Milagre do Sol choveu toda a manhã, foi na última aparição. Choveu toda a manhã e depois, quando a Lúcia disse fechem os guarda-chuvas que já lá vai Nossa Senhora, deixou de chover e ficou tudo enxutinho. As pessoas, a terra, ficou tudo enxuto. Llovía torrencialmente y usted sabe cómo es la ropa de invierno de la gente, fuerte, gorda, y quedaron todos empapados, todos encharcados de agua. Y de momento se abren las nubes y irradia un sol magnífico que empieza a rodar, a rodar, a rodar. Dava a volta e parecia que vinha preso num fio, que vinha a descer, parecia que vinha mesmo cair na terra. Y parecía que caía sobre la gente. La mayoría se quedó apavorado una parte y de rodillas pedía un perdón al Señor, pensando que sería el último día de su vida. E o sol vinha a descer, parecia que vinha a descer, as pessoas até pensaram que ele ia cair na terra, que toda a gente joelhou, pediu perdão a Nossa Senhora, para que Nossa Senhora trouxe aqui a gente, para morrermos todos. Este fue el milagro prometido por la Virgen Santísima, como bien expresó, el 13 de julio de 1917, y que se haría para que muchos creyeran.
Y numerosos son los milagros que se siguen sucediendo aquí en Fátima, sobre todo milagros de conversión y de reconciliación con Dios. Hoy son 5 millones cada año los peregrinos que siguen visitando a María para pedirle gracias. Muchos feligreses han encontrado aquí la vía perfecta para un encuentro con Dios. Lo hermoso de este santuario de Fátima, como el que ha visitado Lourdes, otros santuarios, es que todo lleva a que la devoción a la Virgen y el rezo del Santo Rosario te lleve a la confesión y a la comunión. Al fin y al cabo, María lleva a Cristo. Entonces, devoción a la Santísima Virgen, confesión, comunión, y de ahí, para que el que se vaya con deseo de ser santo. Hasta el día de hoy, no solo los propios residentes en Fátima y Portugal rememoran las apariciones que se desarrollaron en su pueblo, sino que son legión los que sienten el deseo de conocer el mensaje de la Virgen Santísima. Fue un ángel mensajero y anunciador de los misterios de Dios quien preparó a los pastorcitos en las virtudes teologales, en el espíritu de oración y adoración antes de la aparición de María. Un ángel que les dice: No temáis, soy el ángel de la paz, orad conmigo, Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. El ángel les quiere transmitir que tengan fe, que crean en Dios, que lo adoren, que esperen en Él y que para ello es necesaria la oración, la perseverancia. En las 3 apariciones del ángel, tanto en l'Oca do Cabeço como en el Pozo do Anjo, el ángel les insta a que recen mucho, que lo hagan no solo por y para ellos mismos, sino para los demás, por los que no creen, no le adoran, no esperan en Él y no le aman. Les pide que ofrezcan a Dios sacrificios como actos de reparación por los pecados con que Él es ofendido y de súplica por la conversión de los pecadores. Les hace recordar el valor infinito de la oración constante, el valor de vivir en gracia de Dios, la presencia de Dios, teniendo como apoyo los corazones de Jesús y de María. l'Oca do Cabeço es donde el ángel, por segunda vez en el mismo lugar, se les aparece en la 3ª ocasión. Portando un cáliz y una sagrada hostia, les dice: Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido, y por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón y del Corazón Inmaculado de María, os pido la conversión de los pobres pecadores. Hoy, en este bendito lugar es donde se encuentra el recorrido del Santo Vía Crucis, y en el cual se ha construido un monumento conmemorativo que recuerda el extraordinario acontecimiento. Era el camino que los pastorcitos tomaban para ir de Aljustrel a Cova de Iría en sus labores pastoriles. Se compone de 14 capillitas, en memoria de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, y una 15ª correspondiente a la resurrección. Los fieles consagran la visita al santuario ofreciendo al Señor este santo recorrido para pedirle, con sus rogativas, recordando su santa pasión. Venimos todos los años en mayo y en octubre y hacemos toda la peregrinación completa, el Rosario de las Antorchas, la misa del día 13 y luego por la tarde hacemos el Vía Crucis. Ya hemos hecho todo el recorrido hasta subir a la Basílica de San Esteban, que es el final. Hemos visitado la Gruta del Ángel y ahora vamos a visitar los pueblos de los pastores.
Yo no he visto ningún santuario que rece tanto, que haya tanto silencio, tanta devoción y tanto recogimiento como en Fátima. Si el ángel prepara a los niños para la presencia de María, en las apariciones marianas, la Virgen Santísima va a ir desgranando a los pastorcillos, además de las cosas santas de Dios, los medios necesarios de salvación. La previa conversión del alma necesaria para alcanzarla, nuestra implicación en dicha economía de salvación para con el prójimo, la comunión de los santos, la importancia del apostolado, aunque sea a contracorriente y en un mundo que no nos entiende. Hoy los católicos nos estamos quedando callados, es lo que no deberíamos hacer y lo estamos haciendo. Cuando otros se aprovechan al revés para hacer propaganda en contra de Dios y de la Iglesia y de todo lo que es bueno, diríamos, en la vida. No somos valientes suficientes para dar testimonio fuera, porque la gente siempre ha sido un poco despreocupada de Dios, pero había gente valiente que evangelizaba, que misionaba a su alrededor. Nuestras oraciones, nuestros sacrificios y penitencias son urgentes para acabar con las guerras, los desórdenes sociales, los pecados de impureza, que son los que más almas llevan al infierno. Es enternecedor escuchar el mensaje de Fátima en boca de estos niños y sobre todo, y mucho más, es enternecedor ver cómo lo pusieron en práctica. Porque cuando la Virgen no les obliga, sino les pregunta, ¿estáis dispuestos a ser voluntarios en hacer penitencia y en rezar por la conversión de los pecadores? Ellos dicen que sí, y se ponen a hacerlo. Y cuenta Sor Lucía, en ese memorial que escribió en el año 1965, las penitencias que empezaron a hacer, cómo empezaron a regalar. Bueno, primero, en su inocencia, empezaron a dar su comida del día, que llevaban para comer durante el día, se lo dieron a las ovejas, por hacer penitencia y no comerlo ellos. Y luego ya se encontraron a unos niños pobres, e hicieron de modo que cada día pasasen por el mismo sitio donde estaban los niños pobres para darles cada día la comida y no comerla a ellos. Empezaron a dejar de beber agua, empezaron a pasar por las zonas donde daba más calor, hacía más calor. Tened en cuenta que las apariciones fueron pues de mayo a octubre, la época de más calor. Entonces se ponían a posta al sol para pasar calor y sufrir. Y todo tipo de penitencias, incluso cogieron unas cuerdas que se pusieron alrededor de las piernas y la Santísima Virgen misma les dijo, no durmáis con esa penitencia, no os dejo que durmáis con las cuerdas puestas haciendo penitencia. Pero ellos tenían ese afán de penitencia que no puede venir de unos niños naturalmente, no venía de lo que habían escuchado en sus casas, porque ciertamente era un ambiente cristiano, pero este mensaje tan fuerte, tan claro y tan contundente de la penitencia y de la oración, ellos no lo habían escuchado en sus casas. Entonces es hermoso, tiene una frescura el mensaje al venir transmitido por estos niños y al ver cómo criaturas tan frágiles pueden vivir esa penitencia y esa oración, que eso tiene un valor insustituible. Por eso la Virgen Santísima les muestra el horror del pecado, que es la ofensa más grande que a Dios se le puede dar, el causante de todos los males que afectan a nuestro mundo. Su aviso de madre es fruto del amor misericordioso de nuestro Señor Jesucristo. La Virgen le dijo a Jacinta en Lisboa que las guerras eran fruto del pecado las guerras. Y luego los pecados que vemos hoy, ¿qué gente vive en gracia de Dios y no en pecado mortal? Parejas de hecho, lo otro, anticonceptivos, preservativos, abortos, es el desastre que está pasando hoy, ¿no? A estas inocentes almas de Dios, la Virgen les habla de verdades evangélicas, tan claras como ciertas, y que hoy, desafortunadamente, son olvidadas por muchos católicos. El cielo. Cuando en la primera aparición la Virgen advierte a los pastores que ellos irían al cielo. Dios te creó para ser eternamente feliz. Dice la gente, pero será felicidad completa. Dijo, mira, fíjate un detalle. Cuando los cestos de pan, cuando dio a comer a 5.000 hombres, sobraron 14 cestos de pan. ¿Qué quiere decir esto?
que Dios, que no le cuesta nada, una vez que vamos a ser santos en purgatorio, porque nadie va a ver a Dios sin ser santo. Vamos a ser santos en el purgatorio si no lo conseguimos en la tierra. Una vez santos, que ya es todo amor, que es todo ya comprensión, una vez así, ¿qué trabajo le cuesta a Dios decir felicidad completa y eterna? ¿Qué trabajo le cuesta a Dios? ¿Por qué va a ser Dios miserable en ese aspecto si fue con el pan hasta que sobró para todo el mundo? El purgatorio, cuando la Virgen responde a la pregunta de Lucía sobre su amiga Amalia. Tenía unos 18 o 20 años, con lo cual se ve que esa chica pues tenía costumbres un poco más livianas y le dice, esta amiga tuya va a estar en el purgatorio hasta el final del tiempo, con lo cual en el fondo es la verdad de fe, o sea que el purgatorio es temporal, que cuando llegue el final de los tiempos acabará el purgatorio, porque entonces ya será o salvación plena o condenación, y que se ve que esa chica, por lo que fuera, necesitaba mucha purificación. Y el infierno, que se lo hizo ver en la tercera aparición, y que tan grande horror les causara, hasta tal punto que Jacinta, medio trémula, arrodillándose y juntando sus manitas, repetía insistentemente la oración que le enseñó la Virgen María. Oh Jesús mío, perdónalos, líbranos del fuego del infierno. En Baliños vino la Virgen y ahí fue donde la Virgen nos mostró el infierno, que dice Lucía, si hubiera durado 3 minutos hubiéramos muerto de susto y pavor. Sería falso ocultar esa realidad. Ya lo decían los profetas, ay de aquellos que al bien le llaman mal y al mal le llaman bien. Si nosotros ocultamos la realidad del infierno, pues ponemos a las personas en peligro de caer en él. En el sentido que si tú no dices, evita el pecado mortal, ¿por qué? Porque te puede llevar al infierno. Evita una vida lejana de Dios, evita una vida pagana, vive como hijo de Dios. ¿Por qué? Porque lo que te espera es el cielo, y el cielo es maravilloso, pero es que si no vives esa vida, pues puedes acabar alejado de Dios para siempre. Entonces estamos tergiversando el mensaje de Jesucristo y poniendo a la gente en ocasión de que lleven una vida de pecado y acaben donde no queremos que acaben, por desgracia. La Virgen Santísima les hace entender que el aceptar voluntariamente y ofrecerse como víctimas por los pecados propios y por la conversión de los pecadores tiene un valor expiatorio muy favorable para aplacar la cólera de Dios Padre, que, como bien expresa Nuestra Señora de Fátima, ya es muy difícil de contener por más tiempo. En general, todo lo que la Virgen les decía a los niños, ellos lo mantenían en secreto. ¿Por qué? Porque se daban cuenta que la gente no lo entendía, que lo iba a malinterpretar, que la gente tenía curiosidad malsana. Entonces todo lo que les dijo la Virgen lo mantuvieron en secreto. En el año 1935 fue cuando Sor Lucía empezó a hablar y empezó a contar cosas. Entonces, ¿la Virgen se lo formuló como 3 secretos? Sin duda, yo creo que no, sino como 3 visiones que les hizo ver la Virgen. El primero, el del infierno, les hizo ver, pues eso, el infierno y los sufrimientos de los condenados. Eso le dejó a ellos tan impresionado, que es otra de las cosas que a Francisco más le impresionó, la visión del infierno. Les ayudó a madurar espiritualmente con gran rapidez. El segundo, la conversión de Rusia, que se hizo de modo velado al principio por distintos papas y de modo ya más claro. Parece ser que la única vez que Sor Lucía dijo que la Virgen había aceptado esta consagración fue la realizada por Juan Pablo II. La Virgen quiso avisar al mundo entero a través de la sencillez de estos niños que solamente se podía combatir el comunismo con oración, con penitencia y con la consagración del mundo y especialmente de los países comunistas al corazón inmaculado de María. Quizá lo que más haya atraído a la gente haya sido el tercer secreto de Fátima, que muy prudentemente ha estado oculto durante tanto tiempo y que el Papa Juan Pablo II, en su última visita a Fátima, en el año 2000, ¿no?, para beatificar a los pastorcillos, lo quiso desvelar. El cardenal Ratzinger lo comentó teológicamente y dijo, ese es el secreto como es, porque estaba custodiado por el Santo Oficio, por la doctrina de la fe, y él testificó, y luego cuando le preguntaron a Sor Lucía que si ese era el secreto como tal, dijo que sí, que el Papa había dicho lo que había. Con aquella descripción de aquel obispo de blanco que subía una colina llena de cruces
y rodeado de cadáveres, y luego, por desgracia, a él mismo le tiroteaban. Juan Pablo II lo interpretó como que se había cumplido con su atentado. Realmente fue tiroteado por Aliasca en el día 13 de mayo, precisamente, de 1981, el día de la Virgen de Fátima. Milagrosamente se salvó, porque dicen los médicos que la bala, como ya se sabe, desvió su trayectoria. Juan Pablo II dijo que había sido la mano de la Virgen la que había desviado la trayectoria de la bala, pero ahí está el hecho controvertido que la bala se desvió y no llegó al corazón. Por eso al año siguiente Juan Pablo II fue a dar gracias a la Virgen de Fátima. A raíz de esta experiencia sobrenatural, los niños se vieron cada vez más inflamados del amor de Dios. Volcaron sus vidas por la salvación de las almas a través de las palabras de salvación que la Madre de Dios les había transmitido. Sus deseos se transformaron en rezar y sufrir, cumpliendo la voluntad de Dios. Ellos supieron y quisieron corresponder a la gracia divina, no solamente siendo mensajeros de la penitencia y de la oración, sino que quisieron hacer suyas las palabras de la Virgen Santísima en obras de amor. Buscaban la manera de ofrecer sacrificios continuos por los pecadores. Además, y a pesar de su corta edad, y por no desobedecer lo mandado por la Virgen Santísima, soportaron calumnias, retorcidas interpretaciones, persecuciones, injurias y hasta días de prisión. El alcalde de Urem hizo su pequeña persecución a pequeño nivel, en el sentido de convencer a los niños que dijeran que era mentira. Yo creo que él estaba convencido de que era mentira. Él, en su visión laica de la sociedad, y probablemente sería agnóstico, pues no creía que se podía aparecer la Virgen. Entonces estaba convencido de que lo que los niños decían era o una imaginación o un juego, o incluso que podía ser mentira. De ahí la insistencia de este hombre en arrestarlos, en amenazarles con que les iban a freír en aceite caliente, y todo esto que gracias a Dios a los niños no les echó para atrás, porque ya tenían bien claro que querían ofrecer todos los sufrimientos que pudiesen por la conversión de los pecadores. E os pais os deixavam mentir. Não queria que ninguém mentisse. Mesmo quando foi das aparições, ela disse uma mentira destas, isso não se pode, andar a enganar o povo. Por eso son beatos, o sea, nadie se beatifica ni va a los altares porque se le haya aparecido la Virgen. De hecho, hay personas las que creemos que ha habido apariciones auténticas, pero luego han llevado una vida desarreglada, o han cambiado de vida, o han querido tener su vida privada. Hay apariciones en las que, bueno, pues los videntes pues luego se han olvidado de lo que les había pasado, o si no se han olvidado, por decirlo así, no han llevado ese camino de santidad, por lo menos a las claras, como pasó con estos niños. Lo que pasa es que se lo tomaron tan en serio Francisco, Jacinta y Lucía, lo que les decía la Virgen, se lo tomaron como algo, como cuando te pones un guante que te va perfectamente, se adapta perfectamente a la mano, pues el mensaje de la Virgen, la petición de la Virgen, se adaptó a ellos como un guante que se adapta perfectamente. Entonces ya lo vieron tan normal, les salió tan espontáneo, que eso está claro que es un don del Espíritu Santo. Pero no olvidemos, y aquí viene la idea de la beatificación, que fueron heroicos, porque hacer esas penitencias cuesta, y por mucho que se te aparezca la Virgen y por mucho que el Señor te inspire a hacer lo que la Virgen ha dicho, las penitencias cuestan y los dolores cuestan. Las llagas que tenía, por ejemplo, Jacinta, las llagas terribles que tenía, dolían, y dolían muchísimo, y el ofrecer todo eso a la Santísima Virgen por la conversión de los pecadores no sale espontáneo. Cuando te duele, y llevarlo todo con alegría, y solamente llorar en privado cuando nadie te ve porque eran niños. Al fin y al cabo, eso es heroico, fueron heroicos. Los pastorcitos de Fátima no eran niños diferentes, niños especiales, que tuviesen capacidades extraordinarias. No, sino que aceptaron humildemente las gracias que se les daban. A Francisco le gustaba tocar la flauta, le gustaba la música, y a Jacinta le encantaba bailar.
Cuando estaban en la cárcel, cuando estaban detenidos en la cárcel de Urem, los presos se enternecieron de ver a estos niños tan pequeños metidos en la cárcel que quisieron alegrarles. Entonces empezaron a tocar canciones y a hacer música, y ellos al principio no quisieron porque habían prometido dejar la música como sacrificio, pero luego ya, como vieron que los otros insistían, pues bueno, empezaron también a bailar y a tocar las palmas y a seguir la música, pero fueron los presos los que se enternecieron de estos niños que estaban allí, obviamente sin haber cometido ningún crimen y sin merecer estar en la cárcel, pero ellos sí, como penitencia, decidieron dejar todo eso. Jacinta es la gran reparadora del corazón inmaculado de María. Lucía misma describe, debido a que era la más pequeña de los tres, pues nos describe sus caprichos, ¿no? Podríamos decir, sus pequeños defectos infantiles, pero sin embargo caló intensamente en el sufrimiento del corazón inmaculado de María. Podríamos decir que la gran obsesión, entre comillas, la gran obsesión espiritual de Jacinta era reparar el corazón inmaculado de María, sufriente por las ofensas que recibe de los hombres. Vivió apasionada con el ideal de convertir pecadores, arrebatarle al demonio esas almas de los suplicios del infierno cuya visión la aterró sobremanera. Vivió con un celo inmenso, deseando separarse de las cosas del mundo, para entregarse de lleno a las cosas del cielo. Buscaba el silencio y la soledad para darse a la contemplación. En el año 1965 fue cuando la exhumación de los restos y el traslado los llevaron a Fátima y se dieron cuenta que el cuerpo de Jacinta estaba incorrupto. Entonces le mandaron unas fotografías, el obispo le mandó unas fotografías a Sor Lucía, que en aquella época estaba con las monjas, con las Doroteas, en Pontevedra. Entonces, al recibir la foto y ver que estaba incorrupta, dice que se emocionó tanto que empezó a recordar muchas cosas de Jacinta, y es cuando, por petición del obispo, lo pone por escrito. Entonces dice que era una niña tirando a caprichosa, que luego pegó un cambio tan grande y se convirtió pues en una niña que solamente pensaba en hacer penitencia y oración por los pecadores. Francisco tenía una sensibilidad especialísima hacia la presencia sacramental de Jesús en la Eucaristía. Es un alma tremendamente contemplativa. Su vida espiritual se nos manifiesta, por ejemplo, cuando él habla de que gozaba de acompañar a Jesús escondido en el sagrario. Y lo que más le había impactado de toda la mariofanía, de los mensajes de la Santísima Virgen, era la tristeza de Dios. Fue de entre los tres el que mejor percibió la tristeza de Dios ofendido por los pecados de los hombres y de Dios entristecido por la perdición eterna de muchas almas que no se abren a la gracia. Quando Nossa Senhora lhe disse que ele ia morrer entre pouco tempo, já não queria ir para a escola, queria estar na igreja a fazer companhia a Jesus. Era o que ele dizia. Em vez de ir para a escola, queria ficar na igreja a fazer companhia a Jesus. Adquirió una madurez interior a través de las apariciones de la Virgen como una persona de muchos más años no habría adquirido. Ahí, por decirlo así, resuena lo que dice el Salmo. Dice, soy más sabio que los ancianos porque he seguido tu palabra. Super senes intellexi, cuya mandata tua quesivi. Pues eso es un poco lo que le pasó a Francisco. Curiosamente, que de ser un chavalillo normal y despreocupado, se convirtió en un niño sabio. Todo su afán era pedir por el Santo Padre. Ofreció todos sus dolores por el Santo Padre. Lucía, siendo niña, es la protagonista de los tres. El rasgo que podemos subrayar de Lucía es el rasgo del apostolado. Es decir, Lucía es el gran apóstol del corazón inmaculado de María, es el instrumento que durante tantos años, ¿verdad? 95 años, el instrumento elegido por Dios y elegido por la Virgen, para que la memoria
de los acontecimientos de Fátima sea una memoria viva. Desde que ella murió, eso ya ha entrado en la tradición, ¿verdad? Ya es tradición. Pero hasta hace muy poquitos años era memoria viva porque una de las protagonistas principales era Lucía, apóstol y testigo de los acontecimientos de Fátima. Creo que Sor Lucía, en su fidelidad a Dios durante todos los años de su vida, fidelidad primero a las Doroteas, luego a las Carmelitas Descalzas, yo creo que ha sido heroica también. Creo que en su día se podrá proponer como modelo, porque los niños se santificaron en el poco tiempo que tuvieron, pero el Señor concedió a Lucía muchos más años para santificarse, y lo hizo. Yo estoy convencido de que lo hizo, claro. El 13 de julio, la Virgen Santísima cumple su promesa para anunciar y pedir la comunión reparadora de los primeros sábados de mes. Verdadero ejercicio de piedad que la Virgen nos propone para procurar nuestra salvación. Ya habían fallecido Jacinta y Francisco, como la Virgen Santísima les indicó, de tal manera que solo quedaría Lucía con vida para expandir la devoción a su Inmaculado Corazón. Después de pasar 4 años interna en un colegio de la ciudad de Porto, siente la llamada a la vida religiosa. En octubre de 1925, Lucía, después de un profundo discernimiento, llega a Pontevedra, donde iniciará su preparación al noviciado de las religiosas de Santa Dorotea. Aquí, en una pequeña celda, hoy día convertida en oratorio, Lucía presencia la aparición de la Virgen Santísima, que, como bien indica ella, estaba acompañada de un niño, que estaba como suspendido en una nubecita. La Virgen María le habló así: Para salvar a las almas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Mira, hija mía, mi corazón, cercado de espinas, que los hombres ingratos me clavan sin cesar con blasfemias e ingratitudes. Tú al menos procura consolarme y di que a todos los que durante 5 meses en el primer sábado se confiesen, reciban la Sagrada Comunión, recen el rosario, me hagan 15 minutos de compañía meditando los 15 misterios del rosario con el fin de desagraviarme, prometo asistirles en la hora de la muerte con todas las gracias necesarias para su salvación. Estamos en el santuario del Inmaculado Corazón de María, donde la hermana Sor Lucía tuvo la aparición de los 5 primeros sábados, el 10 de diciembre del año 1925. Esta aparición ya la había anunciado la Virgen en Fátima, diciéndole que vendría a darles un mensaje, y el mensaje era, porque lo estaba pidiendo las apariciones de Fátima, el broche de oro de las apariciones de Fátima. Sin esta aparición, Fátima quedaba incompleta. Y ahí fue cuando tuvo la Santísima Trinidad, ahí prometió los primeros sábados de mes para asistirnos a la hora de la muerte y darnos las gracias necesarias para la salvación. El mensaje de Fátima es una llamada a la oración, camino de unión con Dios, sendero de amor a Dios, viviendo el Santo Evangelio. Es un auténtico mensaje evangélico a través de María, un llamamiento a los fieles a reconocer amorosamente la excelencia de la Madre de Dios, mediadora maternal de todas las gracias y corredentora nuestra. A través de la devoción a su Inmaculado Corazón podemos salvar muchas almas. Con el mensaje de Fátima, toda la humanidad podía ir por el mismo camino que va cuando cree en Dios y va por el Evangelio. El mensaje de Fátima abarca todo. Todo evangelio puro y práctica cristiana. A mensagem de Fátima era nós cumprimos bem todos os nossos deveres, mas há muita gente que não cumpre. Há muita gente que não cumpre. Ellos, los pastorcitos, lo hicieron mostrando un amor filial incomparable para con ella, tratando de imitar sus virtudes, respondiendo
heroicamente a los mandatos de la Virgen Santísima cuando les decía: tendréis mucho que sufrir. Rezad el Santo Rosario todos los días para alcanzar la paz en el mundo y el fin de las guerras. Sacrificaos por los pecadores y decid muchas veces: oh Jesús, es por tu amor, por la conversión de los pecadores y en desagravio por los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. Rezad, rezad mucho y haced sacrificios por los pecadores, pues van muchas almas al infierno por no tener quien se sacrifique y pida por ellas. Son los fieles de la mano de Dios Padre quienes, con su respuesta sincera a la llamada de María, hacen posible que este santuario mariano de Fátima se llene de paz y de armonía. Hoy, en un mundo de persecuciones, ostracismos y sinsabores, la unión en gracia de Dios con el Romano Pontífice y la mediación de la Virgen Santísima se hacen aún más necesarias. Formar Iglesia es estar junto a María. El deseo verdadero de la Virgen Santísima es que sepamos cumplir las verdades del Evangelio, las verdades de salvación, por las que murió el Hijo de Dios, nuestro Señor, muerte de cruz. Que nuestras miras estén siempre dirigidas a la vida eterna y que para evitar nuestra condenación desechemos de nuestras vidas el pecado consentido, que cumplamos fielmente lo que Dios Padre quiere de cada uno de nosotros, conservándonos en humildad, mansedumbre y caridad. Poder alcanzar así, como quiere nuestro Señor Jesucristo, la santidad, porque si los hombres supiesen lo que es la eternidad, harían todo para cambiar de vida. Nossa Senhora queria sempre que fôssemos todos santos, porque se fôssemos todos santos o mundo estava muito bem, não é? E assim não está. Jesucristo no pudo hacer más para que todo el mundo creyera. Hizo bastante para que todo el mundo creyera. Vivimos una época histórica donde podemos decir que una gran parte de la cristiandad está en peligro de dar la espalda a Dios, de vivir orientada exclusivamente hacia el mundo, olvidando cuál es la orientación correcta, ¿verdad? Y cuál es el objetivo último para el cual hemos sido creados, que es alcanzar la vida eterna. Nuestra fe y la cultura católica están siendo borradas de nuestra sociedad para perjuicio de las generaciones futuras. Si no actuamos inmediatamente, el alma católica de España se perderá. Con un donativo mensual a EWTN España, usted puede ayudar a evitarlo. EWTN es una cadena independiente. No recibimos financiación de la Iglesia, ni del Gobierno, ni de ninguna institución. Lo único que nos mantiene en el aire es la providencia divina y su generosidad. Al convertirse en un donante mensual, estará usted ayudando a evangelizar y mejorar España. Ayúdenos como donante mensual a cumplir con esta misión para que juntos podamos salvar el alma de nuestro país. Muchas gracias. EWTN emite su programación gratuitamente y sin publicidad, y solo se financia con donativos. Necesitamos su ayuda. Por favor, haga un donativo hoy mismo que nos permita llevar la verdad del Evangelio a todos los hogares de España.
Pueden hacerla en nuestra página web www.ewtn.es y seleccionando el botón de Ayúdanos, o remitiendo un cheque a favor de EWTN España a la calle del Lazo 4, Santo Domingo, 28120, Madrid. Muchas gracias y que Dios les bendiga. EWTN España. La alegría y el orgullo de ser católicos.